El día de hoy trataremos los siguientes puntos de la administración colonial: los órganos administrativos y sus funciones, los personajes más importantes de la época, principales productos exportados de América hacia Europa, la piratería durante la administración colonial. La administración colonial, en resumen, es la época que sigue a la conquista. A través de ella, la población se dedicó a cultivar la tierra, a explotar los minerales, a la actividad comercial y a fortalecer el crecimiento de las ciudades. En virtud de ello, surge la prosperidad que a su vez permite el desarrollo de la vida social y cultural. Esta política administrativa fue la base para la economía colonial. Surgen varias regiones políticas administrativas, entre las cuales se encontraba Honduras. Al este de la Alcaldía Mayor de San Salvador se encontraba el extenso territorio de Honduras, la mayor provincia de Centroamérica. Sus principales ciudades eran Comayagua y Tegucigalpa. Ambas se disputaban la sede de la administración colonial, poniendo en evidencia los conflictos entre los diversos intereses locales, así como la virtual fragmentación socioeconómica de esta gobernación. En la costa del Caribe, el control hispano se limitaba al puerto de Omoa, donde se había erigido una fortificación durante la primera mitad del siglo XVIII, y al pequeño puerto de Truxillo, que en estos años se convirtió en centro de intercambio ilegal con los ingleses y holandeses. Al este del puerto de Truxillo, los españoles, incapaces de ejercer su soberanía, tuvieron que tolerar la expansión de la etnia afroaborigen de los misquitos, apoyada militarmente por los ingleses de Jamaica. La presencia inglesa misquita en la costa caribeña se extendió desde el este de Truxillo hasta la desembocadura del río San Juan, pero sus actividades, como el contrabando de ataques de saqueo y captura de indígenas y esclavos negros de las colonias hispanas, se extendieron hasta las islas de San Blas frente a Panamá. Sistema político administrativo colonial. El sistema político administrativo que se estableció en América fue un modelo creado por España. Las instituciones clásicas del mundo español tendieron a mantener las características esenciales en estas nuevas tierras, aunque los criollos y peninsulares tendieron a transformarlas de acuerdo a su realidad. El rey estuvo a la cabeza de toda la institucionalidad administrativa, jurídica y política. El Consejo de Indias gobernó América por orden real. Para poder controlar y fiscalizar América, la corona creó, a medida que fue necesario, toda una institucionalidad, parte con residencia en España y parte en América. La política administrativa fue creada durante la colonia, época que sigue a la conquista. A través de ella, la población se dedicó a cultivar la tierra, a explotar los minerales, a la actividad comercial y a fortalecer el crecimiento de las ciudades. En virtud de ello, surge la prosperidad, que a su vez permite el desarrollo de la vida social y cultural. El periodo colonial abarca desde mediados del siglo XVI hasta los inicios del siglo XIX. Los organismos que administraron América fueron consejos de Indias, Casa de Contratación, virreinatos, capitanías generales y gobernaciones, audiencias, consulado, cabildo. Fue el órgano regulador de las actividades políticas, administrativas y jurídicas de Indias más importantes. Entre sus funciones se encontraban la ejecutiva, legislativa y judicial, además de asesorar al rey en la toma de decisiones que afectaban a los territorios españoles de ultramar. Desde el inicio de la conquista y colonización del Nuevo Mundo, los asuntos referidos a Indias eran tratados por el Consejo de Castilla, hasta que debido al aumento de la actividad llegó a ser creado en 1519 una sección especial dentro de este mismo consejo, y en 1524 fue separado de este por orden del rey Carlos I, fundado el Real y Supremo Consejo de Indias. Este organismo no tenía un lugar fijo en sus inicios, se solía encontrar en donde estuviera las cortes en ese momento
y no fue hasta que en 1561 se instaló en Madrid. Juan García de Loayza, primer presidente del Consejo de Indias. Sus miembros eran nombrados por el rey y eran personas ilustradas y competentes en las materias en que participaban, en su mayoría antiguos funcionarios que ya habían servido en las Indias y que la conocían muy bien. El consejo seleccionaba y presentaba ante el rey a los posibles candidatos a virreyes, gobernadores, oidores, jueces, etc., que serían enviados a las Indias. La Casa de Contratación, con sede en Sevilla primeramente y luego en Cádiz, tenía a su cargo la organización del tráfico comercial entre España y América. También le correspondía preparar al personal para estudiar y desarrollar la cartografía y continuar las investigaciones de reconocimiento del continente americano. Además, debía controlar el proceso migratorio hacia el Nuevo Mundo. La Casa de Contratación era una institución compuesta por un importante número de funcionarios. Fue creada para llevar a cabo la política de monopolio comercial de España. Esta legitimó su dominio sobre los territorios descubiertos e intentó impedir que otro reino europeo pudiese obtener las eventuales riquezas a descubrir. Como fue la corona de Castilla la que se adjudicó los territorios, el puerto de Sevilla, situado al interior de Andalucía y a las orillas de Guadalquivir, adquirió la misión de controlar el monopolio. Se eligió este puerto fundamentalmente por dos razones. Estaba a salvo de los ataques de los corsarios y de los piratas, y era un puerto castellano. Más tarde, en 1717, Sevilla fue reemplazada por Cádiz, puerto que tenía mejor acceso, pero que se encontraba expuesto a los ataques de piratas y corsarios. La Casa de Contratación se fundó por cédula del 20 de enero de 1503. Una de sus obras fue la creación de una escuela náutica y de sus estudios geográficos. El Cabildo fue una de las primeras instituciones que España llevó a América. Fueron el trasplante a América de los municipios españoles de la Edad Media, los cuales eran cuna y defensa de la libertad populares. Personajes más destacados de la administración colonial. El cardenal García Jofre de Loayza fue nombrado el primer presidente del Consejo de Indias el 1 de agosto de 1524, órgano más importante de la administración indiana, ya que asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial. Diego Velázquez de Cuéllar nació en Cuéllar en 1465, murió en Santiago de Cuba en 1524. Fue un adelantado conquistador español y primer gobernante de Cuba, cargo que ocupó desde 1511 hasta su muerte en 1524. A él se le debe la fundación de las 7 primeras ciudades españolas de Cuba. Virreyes. Entre 1535, fecha de la institución del Virreinato de Nueva España, y 1821, al consumarse la independencia, hubo más de 62 virreyes, siendo los más conocidos Antonio de Mendoza y Pacheco, nativo de Castilla la Vieja. Fue parte de la Guerra de las Comunidades de Castilla, sirviendo al rey, y por esta razón fue nombrado virrey.